Amén. Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Josué, a su familia y a cada uno de ustedes que en esta tarde una vez más está conectado para oír la palabra del Señor y también a aquellos que más tarde se conectarán, Dios también sea bendiciéndoles grandemente. Me sumo a los saludos de Basti, que al cumplir 19 años de edad, Dios le sea bendiciendo a la distancia. Un abrazo, Basti, Dios te bendiga grandemente y sean muchos años más pues, que puedas estar cumpliendo en el Señor. Dios le bendiga grandemente a nuestra Basti, como también a cada uno de ustedes. Eh, Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el sermón una vez más del monte, capítulo 5. Hoy veremos del versículo 38 al 42. Y también quiero informarles a cada uno y a los hermanos de la iglesia que no se desconecten, sino que al contrario aprendíamos el día miércoles con Barbarita la importancia que nosotros le tenemos que dar a los cultos que tenemos, aunque sean online, a la importancia que tienen. Ciertamente no estamos en la iglesia, no estamos en un culto con donde nos reuníamos físicamente todos y alabábamos al Señor todos, pero es la forma que tenemos en estos días. Y también al finalizar este culto estaremos dando noticias para que usted no se desconecte, sino que al contrario pueda estar conectado y seguirnos hasta el final. Y como siempre hemos dicho, es decir, el culto termina cuando se pide la bendición. Y si lo hacíamos en la iglesia, acá es de la misma forma. Y al finalizar estaremos dando algunas noticias que son de interés para la iglesia, así que les invito a que no se desconecten, sino que al contrario, escuchemos también la palabra del Señor y lo que Dios nos ha venido hablando hace ya unos meses a través de esta serie o a través de estos mensajes que hemos ido desarrollando, que es el Sermón del Monte, donde Dios nos ha hablado maravillas, donde hemos podido comprender ciertas cosas, donde no hemos pasado un versículo por leerlo, sino que al contrario le hemos sacado el extracto, le hemos sacado el provecho que la palabra del Señor nos entrega. No nos olvidemos la semana pasada que aprendíamos y muchas veces nosotros jurábamos a la ligera, no, y te prometo y te juro, y prometíamos ciertas cosas y nos dábamos cuenta que cuando prometimos y no cumplimos, estamos faltando delante de Dios, y faltar delante de Dios es pecar ante Dios, y a veces nosotros nos creemos los más santos, los más correctos ante Dios, y ahí la semana pasada aprendíamos que no era tan así. Así que yo les invito a que podamos tomar atención, que podamos, tómese este tiempo para oír la palabra del Señor. Si está haciendo alguna cosa, haga como cuando está en la iglesia. En la iglesia, como decía Barbarita, nos dábamos el tiempo, no pensábamos en otras cosas, o se nos invitaba a escuchar la palabra del Señor. Porque es tan importante oír, es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo, es tan importante conocer de la palabra del Señor, ver la situación que se vive a nivel mundial, a nivel país. El otro día leía la escritura cuando decía que todos pelearán contigo, en contra de ti, pero yo te sacaré victorioso. Yo veía que prácticamente contra el pueblo de Israel casi todos quieren combatir, casi todos quieren pelear contra él, pero Dios los saca victorioso. Así que cada vez más vemos cómo se cumple la escritura, cada vez más vamos viendo cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, y es tiempo de poder nosotros también acercarnos a escuchar la palabra del Señor. Como aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquel a lo mejor pastor o amigo o simpatizante de la iglesia en este tiempo no ha seguido en esta serie de estudios del Sermón del Monte, se habrán podido dar cuenta cómo Jesucristo se ha encargado de dar una interpretación de la ley que va mucho más allá de la letra y nos muestra realmente el espíritu de la ley. A través de varias ilustraciones el Señor está mostrando lo que realmente demanda ese espíritu de la ley al pueblo de Dios, a aquellos llamados hijos de Dios, a aquellos que son realmente bienaventurados según Cristo lo ha descrito al inicio de este Sermón del Monte en los primeros versos de Mateo 5. Pero estas ilustraciones van creciendo en la exigencia de la ley de Dios, que Cristo no vino a abolir sino a cumplir, y a enseñar a sus seguidores, a enseñar a aquellos cristianos, a enseñar a aquellos discípulos. Ahora nos encontramos llegando a un punto crucial de aquella enseñanza respecto a la actitud que debemos tener para con nosotros mismos si somos realmente seguidores de Cristo. ¿Quién es el ejemplo vivo de esta enseñanza? Si hay algo que tú y yo nosotros debemos aprender, que hoy es
aprenderemos de la actitud que tú y yo debemos tener en ciertas circunstancias. Mateo 5:38 al 42 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En ese tiempo era la ley vigente en el Oriente Bíblico, en la ley del Código de Hammurabi, en la cual se encontraron aquellas escrituras, en un pilar del Templo de Babilonia se encontraron aquellas estipulada aquella ley la ley en el código Hammurabi se encontraba esta ley que es la ley del talión, como se le llama normalmente, que es ojo por ojo y diente por diente. Esta legislación tan chocante como la mentalidad moderna nacía precisamente de un espíritu de justicia y moderación. Si la injusticia privada fácilmente degenera en riñas y está en abusos, a prevenir y evitar. Estos tendrían la ley del talión, como le dije, era la justicia tasada materialmente, ojo por ojo, pero no más que el equivalente material de la ofensa hecha, aunque también se admitía en la antigüedad la sustitución de esta tasación material por una equivalencia en especie o en dinero. Sin embargo, en la época de Cristo regía la sustitución pecuniaria o equivalente de la ley del talión. No es seguro que en la literatura rabínica haya indicios de esta vigente estrictamente esta ley, al menos en casos concretos. Josefo dice que era practicada si el agredido no aceptaba la compensación pecuniaria. Y este principio es el de Cristo, toma su primitiva formulación para preceptuar a sus discípulos un ancho espíritu de justicia desbordada por la caridad. Esta justicia que va a exponer Cristo no es la abolición de la justicia pública necesaria para la existencia misma de la sociedad. Él mismo dijo, dad a César lo que es de César, ni tampoco trata de que sus seguidores renuncien a sus derechos ante la justicia pública, pues haría la vida humana imposible de multitud de ciertos casos. Lo que Cristo enseña es una forma oriental, concreta, extremista y paradójica, es cuál ha de ser el espíritu generoso de la caridad que han de tener sus discípulos en la práctica misma de sus derechos de justicia. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les ha dañado. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, désenlo, y a quien les pida prestado, préstenle. Que importante y que aclarador a lo mejor y como ilógico podríamos decir cómo se traduce en la Biblia el lenguaje sencillo, cómo tan claro y digo paradójico porque no es normal que se pidan estas cosas y se han mal interpretado, se han dicho mal, a veces se ha tomado mal de estos versículos, y normalmente aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen a este Dios verdadero, normalmente toman estos versículos cuando a uno de nosotros nos ofenden, que si la palabra dice que tienes que poner la otra mejilla, y así empiezan a burlarse. Muchas veces lo han tomado para burla de nosotros los cristianos, pero queremos ver lo que Jesucristo dice en esto. Lamentablemente en el tiempo de Jesucristo esta ley, que era algo primordial, algo que debía aplicarse con justicia, se había mal interpretado, se había mal usado, y ya no estaban los que debían legislar, sino que para el pueblo era normal. Es como hoy en día, es decir, muchas veces en nuestros hogares, en nuestras familias, se utiliza esta ley que es la ley del talión, en cual muchas veces cuando uno ve en hogares, en familias, en hogares que a veces se van destruyendo, no, es que si él me engañó, yo también tengo que engañarlo. Si él me pegó, yo también tengo
tengo que pegarle. Si él me dice un garabato, yo también tengo que decirle un garabato. Y es como la ley que se malinterpreta. Es lamentable ver las noticias muchas veces cuando en las pandillas, en aquellas poblaciones que son donde hay narcotraficantes o donde hay personas, hay pandillas, matan a uno, la otra pandilla tiene que matar a otro y se van así dañándose familias y familias. Y no, esto no se corta nunca porque siempre buscan la venganza. Y es lo que Jesucristo no quería. Esta ley no daba a la venganza, quería regular aquellas cosas. Este párrafo Jesús cita la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Podemos ver que habían varias leyes. Estaba la ley moral resumida en los 10 mandamientos. Estaba la ley ceremonial que establecía las prácticas religiosas de los judíos. Y estaba la ley civil que determinaba la justicia social. Jesús cita aquí la ley civil. Esta ley es conocida como la ley del talión. La frase viene del latín y la palabra talión significa idéntica o semejante. Así que no es un castigo equivalente, sino uno idéntico que permitía que un juez, no el afectado, y esa es la diferencia, porque en el tiempo de Jesucristo era el afectado el que tomaba justicia con sus manos. Es que él me pegó, yo también tengo que pegarle. Es que él me mató una bestia, yo también tengo que matarle una bestia. Es que él me mató a mi familia o un hijo de mi familia, yo también tengo que matarle a un hijo de su familia. Y no era lo que, sino que era un juez el que debía ver, tenía que aplicar una medida de juicio de acuerdo al daño que se había realizado. La intención de la ley era la de evitar un castigo excesivo. Jesús menciona 5 ocasiones cada cuando uno por reacción natural tendría deseos de vengarse o por lo menos de que sintiera molesto. Un golpe en la mejilla, un pleito por la túnica, una demanda de servicio por parte de un soldado romano, una petición de limosna o una solicitud de un préstamo. El hombre tiende a desquitarse de la injusticia que se le ha hecho. En esta tendencia a menudo domina la irritación impetuosa y el afán de vengarse, el deseo de devolver al prójimo con creces los perjuicios que éste le ha causado. Cuando uno ha faltado, se destierra toda la parentela. Ha habido una infracción, el perjudicado enseguida atenta contra la vida del otro. Si caen bombas en una ciudad, se arrojan sobre la ciudad del enemigo un número 1000 veces mayor de las bombas que en medida de represalia. El deseo no dominado de venganza es reprimido en el hombre cuando se estipula exactamente la medida del desquite. Así sucedió en los antiguos ordenamientos jurídicos de los pueblos orientales. Así también ocurrió en los jurídicos del Antiguo Testamento. Es que lamentable es ver eso. La medida del castigo debía corresponder a la medida del perjuicio, sin exceder con desenfreno. Aquí se establece y se exige con rigor un principio que se encuentra en Éxodo capítulo 21, del versículo 22 al 25, como también en Levítico capítulo 24 y en Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Si algunos riñeren y hieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaran los jueces. Mas hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es lo que manifestaba, y muchos teólogos advierten que Jesucristo tomó desde esta ley, desde esta jurisprudencia, llamémosle así, civil, llamó y la puso en la palestra en estos versículos, en los cuales nosotros podemos tener claro, es decir, un juez era el que debía tomar aquella determinación cómo se iba a restituir o cómo se iba a pagar aquel quebrantamiento o aquella deuda o aquella cosa o aquel acto que había cometido aquella persona. Ellos tenían que ver si había sido intencional o había sido un accidente, algo involuntario. Por eso Jesucristo lo llama la atención, porque el pueblo judío en ese tiempo quería tomar ellos su justicia. Ellos querían echar a un pueblo que los estaba dominando como los romanos y muchos querían tomar las armas para expulsarlo. No parece que Jesús suprima esta norma jurídica del Antiguo Testamento. No debería ser validada para toda la administración de justicia. Antes bien, como en los casos precedentes, Jesús se fija en la manera de pensar
que se oculta tras las tradiciones israelitas. En esta mentalidad se insiste en los títulos jurídicos, en el desquite que se piensa en una justicia severa, insensible, en la idea que se arraiga profundamente en el corazón perturbado del hombre. Como tú has hecho conmigo, así haré yo contigo. El que piensa y procede así puede creer que se arregla la injusticia cuando ésta ha encontrado la reparación que corresponde exactamente. Jesús muestra otro camino, el camino de la justicia sobreabundante. A la manera jurídica de pensar del Antiguo Testamento, Jesús contrapone una nueva concepción del amor en el siguiente principio: no toméis represalias contra el malvado. No se vence el infortunio rechazándolo con la misma dureza, sino sufriéndolo. El mal conservará su violencia mientras siga en el poder. Por tanto, mientras el perjudicado conteste con las mismas armas. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que Jesucristo no llama a que nosotros nos venguemos, a que nosotros tomemos la justicia por nuestras manos, sino que al contrario, Jesucristo hace algo totalmente, para muchos podría ser irrisorio, para muchos podría ser contrario a lo que normalmente nuestra naturaleza humana llama a hacer, que es a vengarnos, sino que al contrario, a pagar bien o a pagar mal por bien. Pero el mal pierde su dominio si es contrarrestado por el amor paciente. Entonces el golpe se pierde en el vacío, la violencia se anula porque no encuentra oposición, solamente se quebranta el poder del mal si se hace que el mal se estrelle contra sí mismo. Cada vez que tú y yo actuamos en venganza y no en amor, estamos siguiendo lo que es malo. Por eso es importante que tú y yo podamos pagar el mal que nos pueden hacer por bien. Hay una enseñanza que siempre la recalco y que es: la respuesta blanda aplaca la ira. Y en muchas ocasiones he visto a personas cuando han ido airadamente a reclamar algo violentamente, incluso a veces cuando uno los recibe apaciblemente, los recibe con el amor del Señor y le da una respuesta blanda, los descoloca literalmente, los saca de aquella violencia que iban, y terminan hasta incluso a veces pidiendo disculpas y viendo lo mal que estaban actuando. Por eso es importante lo que Jesucristo nos enseña. El versículo 39 al 41 dice: al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra, y al que quisiera llevarte a juicio por quitarte la túnica, déjale también el manto, y si alguien te fuerza a caminar una milla, anda con él en dos. 3 ejemplos tomados de la vida cotidiana muestran lo que se quería decir. En ellos se denota una observación perspicaz y al mismo tiempo a lo mejor humorística y misericordiosa de los hombres. Esto es: debemos estar conscientes para recibir nueva injuria antes que corresponder con otra al que te injurió. El sentido figurado de esta palabra es ser herido en el rostro, quiere decir ser tratado con el mayor desprecio. La mejilla derecha significa lo que hay de mayor honra entre nosotros. Cuando a alguien le pegaban en una mejilla, le ofendían gravemente en su honor. Eso era lo que significaba. Y Jesucristo, al decir la reacción que debiera tomar cada uno de nosotros, es levantar la mano para devolver la bofetada. Normalmente uno va a actuar de esa forma. Cuando a alguien le pegan en una mejilla, va a querer reaccionar, va a querer levantar la mano y mandar un combo también de vuelta. Pero Jesucristo dice lo contrario. Jesucristo es como si nos tomara el brazo y le dice: no procedas de la misma forma, no procedas de la misma manera. A lo mejor has perdido tu honra, te han deshonrado, y normalmente una bofetada, incluso las ilustraciones a veces de las películas antiguas, cuando alguien se sacaba el guante y le daba una bofetada con el guante, era de humillación, era de retarlo a pelear. O cuando chicos peleábamos en los colegios, nosotros le decíamos a nuestro compañero, para meterle carbón para la pelea, le decíamos: tócale con escopito la orejita. Y eso era insinuación de llamarlo a la pelea. Pero Jesucristo dice lo contrario: no actuemos de esa forma.
Preséntale también el otro, dice Jesucristo, para que te pegue en él y verás que el ofensor cesa desconcertado y confuso y su ira se desvanece. Pero aunque el ofensor siga pegándote, es mejor soportar la injusticia que cometer una nueva injusticia. Otro tiene un pleito privado y coge por el cuello a la persona con quien litigia y la arrastra ante el juez para quizás como garantía o indemnización de daño obtener su túnica. Según la ley judía, uno podía demandar en pleito la túnica de otro, que era su ropa interior de manga larga, pero nunca su manto, pues el manto se necesitaba para el abrigo cuando hacía frío. Cuando alguien perdía su capa o cuando alguien le quitaba la capa a otro, la escritura dice que tenía que entregársela al terminar el día porque la capa era algo preciado. Y Jesucristo está aquí diciendo eso, es decir, si alguien va y te quita tu ropa, te quita tu túnica, dale también la capa. Reacciona de una forma diferente. Si alguien te está injuriando, si alguien está haciendo perjuicio, si alguien te demanda, si alguien te acusa a un juez, si alguien te acusa en la empresa con algo que no es contraproducente y está levantando a lo mejor incluso un falso testimonio, Jesucristo no dice defiéndete, sino que al contrario, haz y acéptalo. Mire que contradictorio a lo que el mundo nos dice que debemos hacer. En Éxodo 22, 26 dice, no contiendas con él y no insistas ante el juez en tu derecho, sino dale además tu manto. Verás cómo sucede lo mismo que en el primer caso. Pero si no sucede lo mismo, te has portado como un hijo del Padre Celestial. Y eso es lo que importa realmente. Y has seguido ofreciendo el amor que Él te muestra. Y el amor es más fuerte que el mal. Esa es la diferencia que Jesucristo estaba enseñando. Muchos podrían castigarte, muchos podrían hacer cosas contra ti, pero el hecho de que tú hagas aquellas cosas, hagas que aquella persona decir, pones la otra mejilla, haz que a lo mejor y te vuelvan a pegar. Eso no te va a quitar de que a lo mejor no te peguen o que la persona se descoloque. No, a lo mejor y tú le dices más encima y pégame otro y a lo mejor te lo va a pegar. Hay algunas historias de algunos misioneros en los cuales dicen que pasaron aquellas cosas y que después al largo del tiempo y al pasar el tiempo aquellos que actuaron sobre su vida se convertían al Señor. Qué sorprendente, si usted estudia la historia de David Wilkerson, te dice que era una forma así de un puñal y una cruz. Dice que era de esa forma, cuando el predicador le iba a pregar y le amaba y Dios, Cristo te ama, y él le pegaba y después termina convirtiéndose este hombre al Señor. Dios obra de la misma forma y cada vez que tú y yo podamos ceder a aquellas cosas, estamos haciendo más la voluntad de Cristo, más la voluntad de Dios. Nosotros no debemos ser rencorosos, nosotros no debemos ser vengativos, sino que al contrario, debemos mostrar ese amor que Cristo mostró por nosotros, ese amor que Cristo mostró por aquella humanidad, ese amor que Esteban mostró por aquella humanidad cuando estaba siendo apedreado y le decía, Señor, no tomes en cuenta este pecado en ellos. Qué importante. El tercer ejemplo que toma aquí la palabra del Señor, te ha forzado a ir con él una milla. La palabra requisar es de origen persa. Los oficiales y servidores del rey, para poder cumplir mejor su oficio de mensajeros, estaban autorizados a requisar a una persona o medio de transporte que encontrasen a mano. Los romanos tomaron de los persas la misma palabra y la institución. La milla era el espacio que señalaba con la piedra miliaria, que era y significaba 1481 metros aproximadamente si requisaban para una milla. ¿Qué quería decir esto? Que normalmente cuando un soldado iba en batalla o llevaba su cargamento y encontraba a un judío, le podía pedir y le podía ordenar a aquel judío, a aquel israelita, que llevara su carga por una milla que se la pudiera llevar, es decir, aproximadamente 1500 kilómetros le llevara aquella carga. Por eso cuando nosotros vemos en José de Arimatea, cuando los soldados le dicen que carguen la cruz de Cristo, José de Arimatea no se resiste y la carga, porque los soldados romanos podían y estaban en pleno derecho de poderle exigir a los judíos aquella requisición, como dice la palabra, y pedirle que llevaran aquello. No nos olvidemos que para los judíos era cargar una cruz, cargar un madero, era pecado, no estaba bien visto. Entonces,
era, como dice la pastora, era deshonroso. No estaba correcto para aquellos, pero como estaba esta ley que era por encima de lo deshonroso que podía ser, por eso José de Arimatea, cuando el soldado le dice lleva la cruz, la toma y la lleva, y es lo que aparece en la escritura, porque ellos tenían el derecho de que debían llevar. Y el término, lo que termina diciendo Jesucristo, cuando les dice a ellos que no solamente la lleves una milla, sino que la lleves dos, es algo que nos debe, que nos invita. Cristo nos invita a que nosotros podamos cambiar nuestra actitud, que nuestra conducta realmente sea de un discípulo de Cristo. Y cuando dice que debe ser de esa forma, nosotros no debemos protestar contra la exigencia. No tengamos rencor en nuestro corazón. No pierdas el tiempo pensando cómo podrías desembarazarte de él, sino vete enseguida y anda con él 2 millas. Anticípate a él con tu amabilidad y quebranta así en la voluntad despótica que muchas veces se puede vivir. En muchas ocasiones, en los trabajos nosotros vemos las cosas injustas. A veces te mandan aquí, terminaste ahí, te mandan allá y te mandan aquí. Y Jesucristo nos está invitando a que nosotros realicemos aquel trabajo. Y cuando terminemos aquel trabajo, imagínense cómo se sentirá aquel jefe que te haya mandado injustamente. Tú llegues a él, dígale, he terminado, jefe, ¿qué más hago? Es difícil que nosotros podamos decir eso. Normalmente cuando hacemos aquellos trabajos, cuando vemos algo injusto, nosotros mientras lo estamos realizando estamos despotricando, estamos reclamando, estamos en nuestros pensamientos hablando mal de nuestro jefe, hablando mal de aquella persona que nos envió. Pero Jesucristo dice, no pienses de esa forma. Hazlo con gozo, hazlo con alegría. Sabes que cada vez que tú y yo hacemos las cosas de mala forma, nos angustiamos, nos enfermamos. Cada vez que tú y yo hacemos las cosas no pensando en Cristo, nos hace daño, nos hace mal. No disfrutamos aquel trabajo que Dios ha permitido tener. Y cuando Jesucristo le está diciendo eso, es decir, le está diciendo, no nos olvidemos, es una obligación, ellos se iban a hacer cualquier cosa. Si ellos iban de camino a alguna fiesta, imagínense esto, ellos iban de camino a alguna fiesta, alguna boda, iban bien vestidos y un romano los tomaba y les decía, lleva esta carga, ellos tenían que llevar la carga. Y ahí había la actitud, ¿cómo ellos llevaban la carga? De seguro, ninguno le iba a llevar de buena forma. Ninguno, oye, no, yo tengo que ir a una fiesta, yo estoy ocupado, yo no puedo hacer, como nosotros a veces decimos, no, yo tengo que hacer esto, no, si a mí me contrataron para esto, como nosotros reclamábamos en los trabajos, o reclamamos en este tiempo, mi contrato dice que yo soy esto, no tengo por qué ir a hacer esto de acá si eso le corresponde a otra persona, y a veces sucede eso, hermano, en los trabajos. Sucede que hacemos cosas que no corresponden o que nosotros pensamos que no las debiéramos hacer. Y Jesucristo aquí está diciendo, hazla, pero no la hagas reclamando. Cambia tu actitud. Y cuando termines de llevar esa milla, ese 1,5 kilómetros caminando con la carga, dile inmediatamente, soldado, no te preocupes, la llevo otra milla más. Eso, no, este se volvió loco, podríamos decir. Imagínate la expresión cuando tú y yo actuamos de una forma diferente y lo hacemos con gozo. No es que seas arrastrado o guatacayo, sino que al contrario, tú estarás haciendo la voluntad del Señor y descolocarás rotundamente a aquel jefe o aquella jefa que quiera hacerte daño. Y aún más, si lo haces, tú podrás testificar de Cristo. Podrás testificar de este Dios maravilloso que cambia el concepto, que cambia y le pone aún algo mayor a la ley o a la injusticia que a lo mejor puedes estar viviendo. Pero si tú estás pensando en vengarte, no, yo cuando tenga la oportunidad voy a esperar que el jefe se caiga para acusarlo a mis superiores, para que lo echen por lo injusto que está haciendo conmigo.
Dios nos manda, Cristo nos enseña que no debemos pagar de esa forma, sino que al contrario. Al que te pide, dale, y al que pretende de ti un préstamo, no lo esquives. En este último versículo están unas palabras que sirven de compendio y que tienen la vista a otros dos casos concretos. No rehuyas al que te pide y no rechaces al que quiere obtener de ti un préstamo. Hay que olvidar aquí toda precaución y prudencia. Hay que convertirse, y no significa que te convertirás en la pelota de juego de los antojos ajenos. No es posible que se aluda a esta solución. En todos estos casos lo importante no es el ejemplo dilucidante, sino la verdad indicada en el ejemplo. Esta verdad es que no se tomen represalias contra el malvado. Las represalias pueden provenir de cobardía inepta, de debilidad innata y el del complejo de inferioridad, quizás incluso de engreimiento y arrogancia, que no quieren descender al nivel del otro. Jesús no alude a todo eso, sino a la nueva manera de pensar, el sentimiento del amor que se contrapone enérgicamente al mal y exige su sumo dominio de sí mismo. El ejemplo de colocar la otra mejilla nos enseña no necesariamente a colocarla, sino más bien en la actitud humilde que el mismo Jesús presentó cuando fue agredido por sus enemigos. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Juan 18, 22, 23. Cuando Jesucristo había sido arrestado, le estaban ahí atosigando, y uno de los alguaciles va y le pega una bofetada porque Jesucristo le responde. Y ahí es donde Jesucristo pide: ¿qué mal he hecho? Él no respondió de mala forma. Él no respondió: ¿y quién eres tú que me vienes a pegar? Yo soy el Hijo de Dios y puedo mandar mis legiones de ángeles. Y al contrario, Jesucristo mansamente responde. Ante la agresión, Jesús mostró una actitud de mansedumbre y con firmeza también reprendió la mala acción sobre el, confrontándolos a que le señalaran en qué estaban mal sus palabras. Normalmente tú y yo, cuando alguien nos daña o cuando nos sentimos heridos, nos sentimos atacados, pagamos con mal. Hablamos mal y nos dirigimos mal a una persona, y Jesucristo quiere que eso cambie en nuestras vidas. No se pretende una renuncia sistemática del propio derecho y de la propia honra, mucho menos un nuevo ordenamiento jurídico de la vida pública, sino el sentimiento más elevado, la justicia que supera la de los escribas y fariseos. No se olvide nunca que en el versículo 20 aprendíamos que Jesucristo quería que tú y yo tuviéramos una justicia mayor que la que tenían los fariseos y los escribas. Y haciendo esto, obrando en bien, obrando en amor, nosotros estaremos haciendo aquella justicia. Ellos decían: no, hay que ojo por ojo, diente por diente, hay que pegarle, y no había otra solución. Pero si tú obras de una forma diferente, tú vas a hacer una justicia mayor. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo a los romanos: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Cuando nosotros ejecutamos por la autoridad, o se ejecuta la autoridad, son pasajes que demuestran esta exigencia de la ley bajo la responsabilidad de los jueces y sacerdotes, que entonces actuaran como jueces, antes quienes debían ser llevados estos asuntos, tal como se instituyó apenas el pueblo como nación salió de Egipto. No cualquiera podía imponer y ejecutar sentencia alguna contra una persona, debía surtirse un debido proceso por quienes estaban en autoridad para aplicar dicha justicia. Esto nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de justicia y de orden. Por eso los creyentes no pueden hacer otra cosa que respetar la ley y el orden. No pueden promover la anarquía ni la rebelión. Si hay injusticia, si hay leyes que deben ser cambiadas, mecanismos legítimos tenemos para actuar como ciudadanos con derechos y deberes civiles en un Estado. Y es lo que hoy se está haciendo en nuestro país. Y es la forma en que debemos actuar. Nunca las vías de hechos como los paros, las extorsiones, las amenazas, las protestas serán conforme a lo establecido por Dios. Pues las autoridades que hay, Dios han sido puestas por Dios.
establecidas, y desafiarlas o irrespetarlas sería resistir a Dios mismo. La ley de Dios exige la aplicación de justicia. Por eso es tan importante. Hoy nosotros como ciudadanos chilenos tenemos la oportunidad, como cristianos, de ejercer nuestro voto, de que con nuestro voto nosotros ejerzamos aquella presión que se debe ejercer, no así ir a protestar o estar haciendo manifestaciones o haciendo daños o haciendo actos de terrorismo, como se ve, no está permitido por Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Dios ha permitido las autoridades que tenemos, Dios lo ha permitido. Nunca te olvides de eso, que Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que está en control de todas las cosas. Y si Dios ha permitido que es lo que tengamos, es porque nosotros a veces incluso, a lo mejor no estamos ni siquiera unidos para poder sacar una persona que realmente represente los valores cristianos. Al exigir retribución personal, aunque el sentido de la ley era contrario, los fariseos apelaban a esta ley para justificar la retribución y la venganza personal. A la luz de lo dicho por Jesucristo en este pasaje, encontramos algo muy distinto a buscar retribución personal. La falsa enseñanza dice: tienes derechos, debes hacerlos valer, tienes autoestima, debes hacerla respetar, nadie puede pasar por encima de ti, debes exigir. La falsa enseñanza desvirtúa el propósito de la ley de Dios al enfatizar la exigencia de derechos, pero no de deberes. Con su falsa enseñanza, los escribas y fariseos insistían en la exigencia de sus derechos, de hacerlos valer a toda costa. Nos hemos identificado muchas veces con esta actitud también nosotros. Citamos aún las Escrituras para hacer valer nuestros derechos en el marco de nuestras relaciones personales. ¿No es tal vez esto una de las razones de los conflictos en la pareja, en los problemas familiares, dentro de la sociedad, en las iglesias y aún en los trabajos? Cuando tú y yo pedimos y exigimos nuestros derechos, todo el mundo exige derechos, pero no están comprometidos con sus deberes, que exigimos a los esposos, exigimos a las esposas, exigimos a los padres, exigimos a los hijos, a los empleados y los empleadores. ¿En qué estamos nosotros muchas veces insistiendo y exigiendo nuestros derechos, pero no estamos haciendo nuestros deberes? Muchos de nosotros dejamos de cumplir nuestros deberes. Cuando se enfatizan los derechos en perjuicio de los deberes, en realidad se promueve el egoísmo, la venganza y el odio. Se dice, por ejemplo, tengo derecho a estar indignado, tengo derecho a odiar y no perdonar, tengo derecho a que me pidan perdón, tengo derecho a que me paguen con intereses lo que me deben, así que se queden en la calle, o tengo derecho a que el Estado me mantenga y me dé todo gratis. La ley fue dada para frenar el pecado y controlar la maldad, pero los falsos maestros torcían esta enseñanza, como muchos hoy en día también lo hacen. Pero entonces podríamos preguntando, ¿cuál es el sentido de todo esto que enseña Cristo en contra de la falsa enseñanza de los escribas y fariseos? Cristo demanda a los suyos morir al yo. Cristo demanda de cada uno de nosotros morir al yo, morir a mi persona, más de Cristo y menos de mí. A través de estas breves ilustraciones, el Señor está demandando a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que son bienaventurados porque Dios les ha dado su gracia, que deben morir cada día al yo en cada situación de su cotidianidad, en sus relaciones personales y exigencias que recibe como ciudadano de un Estado. Por eso Cristo usa ejemplos de la cotidianidad, de su auditorio en ese entonces. Utiliza aquellos ejemplos que los judíos, los israelitas que estaban ahí en el Sermón del Monte, aquella multitud que estaba ahí, sabía de lo que estaba hablando Jesucristo. Sabía de aquellos ejemplos que tomó, eran algo normal de la vida. Y es el mismo principio para nosotros hoy, morir
morir al yo, esto significa morir a los deseos de venganza y autodefensa. Nuestra inclinación natural ante una ofensa es responder inmediatamente con la misma o una mayor ofensa, con la mirada, con las palabras y hasta con golpes si es el caso, o con cualquier acción que produzca en nosotros la satisfacción de hacerle daño a quien nos ha ofendido. Esa es nuestra inclinación, esa es nuestra naturaleza. Eso es cuando Cristo no está en nosotros. Y aún a veces nosotros, llamándonos cristianos, actuamos de la misma manera. El que me ofendió tiene que pagar. El que me ofendió tengo que cobrar venganza, ya me las va a pagar. O incluso en muchas ocasiones he escuchado, no se olvide que soy humano, que soy hombre. He escuchado a algunas personas a decir y llamar a pelear afuera de una iglesia. Y eso no corresponde como hijos de Dios. Perdónenme que se los diga de esta forma. No corresponde como un discípulo de Cristo llamar a otro a la contienda, llamar a otro a la pelea. Jesucristo está llamando aquí al amor fraternal. Jesucristo nos está enseñando que nuestra actitud debe ser cambiada y transformada. Nuestro deseo natural ante alguien que nos quiera quitar algo, cualquier clase de posición interna o externa, es defendernos y responder con resentimiento y rencor ante el intento. Pero aquel que ha nacido de nuevo tiene una actitud diferente ante la injusticia y ofensas que pueda recibir en sus relaciones personales. Cristo lo lleva a tener, como dice Martin Lloyd Jones, en un espíritu que no se ofenda fácilmente por esas cosas, que no busque represalias inmediatas. Esto es descansar en el soberano y tierno cuidado de nuestro Dios y por tanto dejarle todas las cosas al que juzga rectamente en toda situación, atendiendo al mandamiento y creyendo a la promesa de Dios al respecto. Dios lo ve todo. No te afanes por vengarte y defenderte tú mismo. A su tiempo verás lo que hace Dios. Esto es precisamente parte de lo que significa morir al yo, algo muy relacionado con morir al yo, a la soberbia y el orgullo. En la Biblia la soberbia se usa como sinónimo de rebelión contra la autoridad divina, desconocimiento de esta, desobediencia a la ley de Dios. Asimismo, el uso de la palabra orgullo se relaciona con un sentimiento de superioridad que lleva a menospreciar no solo a los demás, sino a actuar con soberbia, menospreciando la autoridad de Dios mismo. Por lo general, cuando insistimos más en nuestros derechos que en nuestros deberes, cuando insistimos en vengarnos y hacer justicia por mano propia, cuando albergamos odio y respondemos con agravios, estamos yendo en contra del espíritu de la ley de Dios, que nos pide morir precisamente a la soberbia y el orgullo, que te obliguen a prestar un servicio legal, que te obliguen a pagar impuestos, que te suban los pasajes del transporte público, que debas comportarte dentro de un marco de legalidad estricto y a veces injusto, son cosas que hieren tu orgullo propio. Bueno, son esas cosas a las que el Señor nos llama a morir, atendiendo nuestros deberes y requerimientos legales e incluso ir más allá, sin odio, sin amargura o enojo, voluntariamente y con alegría. Finalmente el Señor nos llama a morir al egoísmo, a ese sentimiento de poseer y no ceder por ninguna circunstancia lo que es mío. No nos dice acá el Señor que demos el dinero de nuestro trabajo al vago, al drogadicto o al borracho que utilizará este dinero para sus vicios, pero sí nos enseña a prestar atención ante la necesidad que podemos apoyar en un momento dado, generosamente, de acuerdo con las posibilidades que tengamos, conforme como Dios nos haya prosperado, sin hacernos los sordos o como nos encontramos. Ejemplo de esto es la instrucción del apóstol Juan en 1 de Juan 3, 17 y 18, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Cuán necesario a veces es, cuando nosotros vemos a alguien necesitado, es que tú y yo podamos prestarle aquella atención.
No esperes o no vayas a decirle a lo mejor a otra persona que tiene más, a lo mejor, o tú crees que tiene más que puede bendecirle. Dios te está pidiendo a ti que tú le puedas bendecir. Amén. ¿Cómo responder a las necesidades de otro? ¿Es doloroso para ti desprenderte de tus bienes para ayudar a otros? ¿Estás aprendiendo a morir al egoísmo y estás creciendo en generosidad? Definitivamente nadie puede poner obra esta enseñanza de Cristo si no ha muerto a sí mismo, a sus deseos egoístas, a su orgullo y a su soberbia, a sus deseos de venganza y autodefensa, el que aún sigue preocupándose de sí mismo, de su imagen y reputación, de responder inmediatamente a ofensas y agravios, de estar siempre a la defensiva, no puede poner por obra estas enseñanzas. Se necesita morir al yo y que sea Cristo quien viva y quien reine en nuestros corazones. Esto solo lo puede lograr el cristiano, aquel que ha sido perdonado y limpiado de todos sus pecados, aquel en quien mora el Espíritu de Cristo y por lo tanto es feliz en Cristo por la comunión que goza con Él sin importar si sufre persecución por causa de Cristo, si es maltratado por ser como Cristo. El cristiano tiene algo que nadie le quitará jamás, que es la comunión eterna con Dios. Pueden quitarte tu túnica, pueden quitarte tu capa, pueden pedir que cargues una carga que no debieras cargar, pueden a lo mejor golpearte y darte de bofetadas o de combos, pueden a lo mejor pedirte prestado y a lo mejor nunca te han pagado y a lo mejor nunca te van a devolver lo que prestaste. Pueden quitarte a lo mejor tu casa, tu vehículo o muchas cosas más. O pueden haberte engañado en la compra de algo y perdiste dinero y perdiste tus recursos a lo mejor, algo que te costó, algo por lo que trabajaste. Y puedes perder muchas cosas más. Pero hay algo que nunca te van a quitar y nunca puedes perder si eres un verdadero cristiano. Es la comunión en este Dios maravilloso. Es la comunión eterna que tienes con Dios. Eso nunca te lo podrán quitar. Por eso el mayor deseo del cristiano es morir cada día al yo y ser una nueva creación en Cristo. Obviamente no tenemos aquí una lista de reglas a seguir, pues ninguna lista puede contemplar todas las situaciones posibles. Jesús está más bien dándonos un criterio, un principio, con varios ejemplos de cómo el amor responde en tales situaciones. El principio del amor indica que uno debe controlar sus reacciones ante la violencia, evitar el odio y manifestar un espíritu generoso. Debemos resistir el mal y al malo, pero no debemos buscar la venganza por el mal que otros hacen. Debemos vencer el mal con el bien. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El trato generoso de parte del creyente no depende si el necesitado lo merece o no. Depende solamente de la necesidad del semejante. Así Dios nos ha tratado a nosotros los cristianos. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Jesucristo nos dice en su palabra que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si renunciamos a nuestra dignidad, no es que perdemos nuestra dignidad, sino que la encontramos en Cristo. Si renunciamos a nuestros derechos, no es que los perdemos, sino que los encontramos en Cristo. Si renunciamos a nuestra libertad, no es que la perdamos, sino que la encontramos en Cristo. Si renunciamos a nuestras posesiones, no es que las perdamos, sino que las encontramos en Cristo. Estamos dispuestos a abandonar, estamos dispuestos a dejar todo por Cristo. Es por eso que el llamado de Cristo sigue siendo, como lo dice Mateo 10, versículo 38-39. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Que Dios bendiga nuestras vidas, amado hermano, que cada día podamos negarnos a nosotros, que cada día podamos aprender más de Cristo y podamos tener en nuestra vida más de Cristo y menos de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a ir a una alabanza que tenga nuestro hermano Giovanni.